Bueno, buenas noches. Vamos a hablar sobre el derecho comercial. A ver, ¿quién me podría decir cuál sería una definición de derecho comercial? Profe, Granados Oscar. eh, es aquel que regula las transacciones o las actividades entre comerciantes y particulares y también con el Estado. Ok, ¿quién más? Yo, profe Jessica Nacona, Jessica. creería que es como un conjunto de normas aplicables a los comerciantes, a todo tipo de comerciante. Ujú. Ok, ¿alguien más? Profe, Carlos Díaz. es la esencia que regula el comercio entre particulares y también entre el gobierno y particulares. Ok, ¿quién más? Gelacio González. Es como la norma que regula el comercio y sus clientes. Ajá. Bueno, podríamos decir que el derecho comercial es aquella área del derecho que se encarga de regular las relaciones entre los particulares que ejercen la actividad del comercio o entre aquellos que ejercen la actividad del comercio y una persona no comerciante. ¿Ok? Igual durante estas primeras clases vamos a ir viendo la esencia del derecho comercial. Si yo les preguntara, ¿cuándo creen ustedes que inició la regulación del derecho comercial? O sea, ¿cuándo creen ustedes que fueron como esas primeras normas que regularon la actividad del comercio? Desde la Revolución Industrial yo me imagino que se empezaron a crear. Yo pienso que, profe, que desde el derecho romano, Desde Ya los va, romanos, profe. ya va, ya va, ya va. Vamos con desde los Ricardo. romanos, con el trueque y Ricardo, ¿cuándo fue la revolución industrial? ¿Lo tienes presente? Siglo XVIII, profe. Exacto, en el siglo XVIII. O sea, estamos hablando de 1700, ¿sí? Hacia finales de 1700 fue la revolución industrial, pero no fue en esa época, fue mucho más atrás, pero tampoco fue, como mencionaron algunos, que en el derecho romano. Fue posterior al derecho romano. En el feudalismo. Entonces, cuando hablemos de un poquito del derecho romano, ustedes ya vieron derecho romano. ¿Cuándo fue la fundación de Roma? en el 476 a.C., 27 de febrero, creo, profe. En el año 753 a.C. Y ustedes pueden ir hasta Roma por Google Earth y hay un monumento que se llama Roma Lupa, un monumento donde está una loba amamantando a Rómulo y Remo. Cuenta la leyenda que esa loba amamantó a Rómulo y Remo, y en ese lugar, ¿sí?, que hay una escultura que se llama Roma Lupa, fue donde surgió Roma, donde surgió la ciudad como tal. En la época del Imperio Romano, habían unas clases sociales. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran esas clases que existían en la Roma antigua? Patricios y plebeyos, ¿no? No, porque cuando hablamos de los plebeyos es cuando hablamos de la realeza. Los patricios, sí. ¿Y quiénes eran los patricios? Los patricios eran los que estaban gobernando, los que estaban, digamos, como la gente adinerada, y los que tenían el poder, los artesanos y los esclavos. Esa era la clasificación en Roma antigua de la sociedad. Entonces, los artesanos eran las personas que se dedicaban a esas actividades de comercio. Pero aún cuando se hacía actividad de comercio en Roma,
realmente cuando viene la regulación no es en la época de Roma, fue posterior a la época de Roma. Pero antes de llegar allá vamos a hablar un poquito de Roma, de derecho romano. Me imagino que a ustedes le fue bien en derecho romano, o no le fue muy bien. Sí, profe, no fue Sí, bien. profesor. Entonces en Roma había una sociedad que las personas que tenían deudas, las personas podían, digamos, caer en esclavitud por dos situaciones. Una situación era que la persona tenía deudas y no tenía cómo pagarlas. Y entonces, como no tenía cómo pagarlas, caía en esclavitud. Esa era una forma de que la persona caía en esclavitud. Y otra forma era por ser hijo o nacer hijo de una mujer esclava. Entonces el hijo corría la suerte de la madre. Si una mujer en esclavitud daba a luz un hijo, sin importar quién fuera el padre, el hijo llevaba la condición de la madre, o sea, que nacía en la condición de esclavo. Situación pues que vemos que hace muchísimo tiempo desapareció. Entonces, en esa estructura, quienes ejercían esa actividad del comercio eran los artesanos y también podían hacer los actos de comercio los esclavos. Los esclavos también tenían permitido hacer actos de comercio. Posteriormente, Justiniano recoge las 12 tablas, pero la recolección de las 12 tablas la hace hacia el final de la época del imperio. El imperio duró aproximadamente 1000 años, aproximadamente del año 700 a.C. hasta el siglo IV de nuestra era, más o menos. Ustedes recordarán que el imperio romano estaba dividido en dos. El imperio de Oriente, llamado también el imperio bizantino, cuya capital estaba en Constantinopla. Constantinopla está en la península de Anatolia, lo que nosotros conocemos como el territorio de Turquía hoy en día. No sé si de pronto, bueno, no sé, supongo que de pronto algunos de ustedes, los que son más o menos contemporáneos conmigo, cuando estudiaban el bachillerato, existían unos mapas mudos y le ponían a uno un mapa mundi donde no estaba ningún país marcado, solo los 5 continentes. Y entonces le preguntaban, ¿dónde queda tal país? Y uno tenía que señalarlo. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ver geografía de esa forma. Y así uno más o menos mentalmente se ubica en qué parte del mapa mundi está tal país o tal región. ¿Alguno tuvo esa oportunidad de estudiar geografía de esa forma? Sí, profe. O sea, que tú eres más o menos contemporáneo conmigo, porque yo no creo que ahora enseñen geografía de esa forma. No. Profe, yo no soy tan bien, yo no tengo tampoco tanto, pero sí, a mí también me la enseñaron así. No tampoco es ¿cómo es? No es joven, pero también le enseñaron de modo, profe. Entonces, en esa parte oriental del imperio, que es hoy el territorio de Turquía, ahí quedaba el imperio o la parte oriental del imperio romano. El imperio romano se extendió desde la península ibérica, el territorio que hoy es España y Portugal, toda la parte mediterránea del sur de Europa, es decir, Francia, Italia, Croacia, Grecia, Turquía y la parte del norte de África, lo que hoy es el territorio de Marruecos, ¿sí? De Malí, la parte norte de Egipto. Esa parte era la que comprendía el Imperio Romano. Entonces, en esa época, el comercio se hacía, pues, en el mar Mediterráneo. Eran como, digamos, las principales rutas para realizar el comercio. El comercio siempre ha sido vía marítima. O sea, digamos,
el mayor flujo de las actividades de comercio ha sido vía marítima, desde la antigüedad. Y hoy aún, viendo ustedes que existen aviones y que hay aerolíneas que son completamente para transporte de carga, igual sigue siendo el medio marítimo el principal medio de transporte de mercancías. De ahí que en algunas partes como en muchos países, si ustedes observan, muchas capitales están sobre las costas y tienen un puerto. Nosotros... No, pero se comenzaron con eso, vía marítima, ¿no fueron los japoneses con la ruta de la seda? no, eso fue posterior. Pero desde la época del imperio, y voy un poquito avanzando en el tiempo y llegamos hasta la época actual o la época contemporánea. Y en esa época, el comercio o aquellas personas que habían caído en esclavitud en Roma podían alcanzar digamos, salir de la condición de la esclavitud, que era la manumisión. Y la manumisión era un acto público donde se colocaba la mano sobre la persona que tenía la condición de esclavitud y se declaraba libre. Y era un esclavo liberto. El término en latín, esclavo liberto. Entonces, el esclavo liberto significa que ya había salido de la condición de esclavo, es decir, como si habláramos hoy en nuestra sociedad actual. Ustedes saben que existe una estratificación, dijéramos como que la persona salió del estrato 1 y subió al estrato 3, más o menos. O del estrato 2 subió al 3 o al 4. ¿Sí? Entonces, cuando la persona pagaba, salía de la esclavitud. Ahora, habían otras situaciones para salir de la esclavitud. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en estas plataformas digitales como Netflix, que hay una serie, hay una que se llama, creo que Gladiador, y habla sobre cómo era esa época en el Imperio Romano. No sé, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de haber visto esas series? Pues la de Gladiador, profe, donde le regalan la espada de madera, ¿no? El Rubius. Spartacus, ya me acordé, Spartacus. No sé si vieron Spartacus, que es una serie que tiene como 3 temporadas, más o menos. Sí, señor. Y ustedes recordarán, los que hayan visto Spartacus, creo que en HBO creo que también transmitieron Spartacus primero. En Spartacus, ustedes pueden observar que estos gladiadores que obtenían la libertad era porque ganaban, y entonces ganaban la pelea y ponían mucho dinero al amo y le terminaban de pagar lo que le adeudaran. Entonces esa era una forma también de salir de esa esclavitud. Lleguemos al final del Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano cae por muchísimas situaciones, entre esas la invasión de los bárbaros, los que vienen del norte de Europa, es decir, los pueblos germanos, lo que hoy es Alemania, los países nórdicos, y después de que ellos habían conquistado muchos territorios, como habían vencido a los falos, es decir, a los franceses, y luego habían llegado hasta Britania, lo que hoy es el Reino Unido, empezaron a perder todos esos territorios y el imperio cayó. Acuérdense que en la época del imperio, de pronto si ustedes vieron Espartacus y ese tipo de Gladiador y ese tipo de películas y series, los romanos rendían culto a los dioses. Y hoy sigue siendo así. He tenido la oportunidad de estar en Roma hace un tiempo y sigue siendo casi igual, por más de que pronto ustedes piensen, bueno, allá está el Vaticano, pero allá ustedes van a una iglesia y eso está vacía, está lleno de puro turista, especialmente latinos. Pero los propios italianos de allá, los propios romanos, siguen creyendo en los dioses, así como en la antigüedad, igualito. Entonces, cuando se declara por parte de Constantino que el cristianismo es la religión oficial del imperio, hacia el final, por allá, hacia el año 300 y pico, es decir, en el siglo IV de nuestra era, empieza la persecución hacia los que están en la parte oriental del imperio, o sea, lo que hoy es Turquía.
Y es lo que se conoce, o lo que ustedes de pronto, después con el paso del tiempo, fueron escuchando como las cruzadas. Y las cruzadas supuestamente tenían la misión de evangelizar esa parte del imperio, esa parte oriental del imperio. Entonces, cuando hablas de que las cruzadas se hicieron hacia Oriente, fue hacia esa parte del imperio, hacia el territorio de lo que hoy es Turquía. No es que se fue a evangelizar a la China, a Japón, por allá, a la India, no. A esa parte oriental del imperio. Realmente, la finalidad o lo que se consiguió con las cruzadas fue abrir el comercio hacia la parte oriental del imperio. De casualidad, ¿alguno sabe cuántas cruzadas fueron? Si no estoy mal, fueron 3 cruzadas y la última fue con Ricardo I. Fueron Digo, 9. con Ricardo I. Fueron 9 cruzadas. De esas 9 cruzadas, pues se supone que la finalidad era evangelizar, porque ya ellos tenían el cristianismo como la religión oficial del imperio y tenían que ir a evangelizar, a que se convirtieran a la religión oficial del imperio, a esos orientales, a la parte oriental del imperio. Pero lo que efectivamente lograron, es decir, lo que realmente hicieron fue abrir el comercio hacia esa zona. Eso fue hacia los finales del imperio. El imperio duró aproximadamente, como lo dije anteriormente, 10 siglos. Después viene la Edad Media. Imagino que ustedes lo escucharon en sociales, en el bachillerato. Y la Edad Media, que fue aproximadamente otros 10 siglos, más o menos. La Edad Media finaliza con el descubrimiento de América. ¿Algunos se acuerdan cuál es la fecha del descubrimiento de América? 1492. Octubre. El 12 de octubre de 1492, exactamente. Entonces, con el descubrimiento de América finaliza la Edad Media. Pero resulta que si nosotros hablamos de cuándo realmente fue la fecha o el tiempo durante el cual se logró la regulación del comercio como tal, la regulación del comercio se da en la Edad Media, porque durante este tiempo, que algunos lo consideran o lo llaman como el oscurantismo, o sea, como si durante ese tiempo no hubiese sucedido nada importante. ¿Y por qué lo llaman algunos como el oscurantismo? Porque posterior al descubrimiento de América vino el periodo de las luces, entonces vino el periodo de la ilustración, surgió la imprenta, vino el enciclopedismo francés, el Renacimiento en Italia y una cantidad de situaciones posteriores a ese periodo de tiempo. Entonces, durante ese periodo de tiempo, es decir, conocido como la Edad Media, es donde realmente se logra la regulación del comercio o inicia la regulación del comercio como tal. Durante ese periodo de tiempo, resulta que existían unas ordenanzas, y las ordenanzas es como decir hoy las reglas que aplicarían para realizar la actividad del comercio. O sea, es como si hubiese sido el código de comercio de esa época. Entonces, esas ordenanzas habían sido promulgadas en los sitios donde estaban los puertos, donde estaban los principales puertos donde se ejercía esa actividad mercantil. Como lo dije anteriormente, la actividad del comercio siempre ha estado ligada a la actividad marítima. Entonces, voy a escribir aquí en el chat digamos, las ordenanzas más importantes. Una es la de Burdeos. Burdeos es una ciudad francesa. Entonces, en este principal, o uno de nuestros principales puertos sobre el Mediterráneo fue donde se dio una de estas primeras ordenanzas. Otra de las ordenanzas fue la de Barcelona. Y la de Bilbao, también en España.
Si ustedes buscan en un mapa, en Google, van a encontrar que Burdeos en Francia, tanto Barcelona, pues no estaban tan lejos. Y Bilbao está más sobre el Atlántico. Daniel iba a decir algo. Estaba levantando la mano, Daniel. No, profe, no. Qué pena. Ok. Entonces, estas ordenanzas eran las que regulaban la actividad del comercio. Esas fueron las primeras normativas que salieron para el ejercicio de la actividad del comercio. Existían una corporación de mercaderes. Esa corporación de mercaderes podríamos asimilarlo hoy a lo que es la Cámara de Comercio. Entonces, esa corporación de mercaderes llevaba el registro de quiénes eran las personas que se dedicaban a esa actividad del comercio en ese lugar. Posteriormente miraremos en otras clases más adelante que la finalidad de las cámaras de comercio es llevar una función pública que se llama el registro mercantil. Y el registro mercantil, pues vamos a mirar en el artículo 28 del Código de Comercio colombiano, donde están una serie de documentos que se deben llevar al registro, es decir, que deben quedar inscritos ante el registro mercantil. Y la entidad que lleva actualmente el registro mercantil se llama cámaras de comercio. Entonces, esa corporación de mercaderes vendría haciendo lo que nosotros hoy conocemos como las cámaras de comercio. Y Perdón, había... profe, ¿corporación de mercaderes? Sí, corporación de mercaderes. Y existían los tribunales de comercio, que vendría siendo los jueces, es decir, los que impartían pues las decisiones en esos pleitos que hubiese entre las personas que ejercían esa actividad del comercio. Profe, perdón, ¿cuáles son los de los jueces? Los tribunales de comercio. Dime, Oscar. Sí, desde ahí comenzó a utilizarse la parte de la costumbre, del, Como fuente. Sí, como de fuente eso de vamos derecho. a hablar más adelante. Ya, perfecto. Profe, disculpe, tribunales de comercio, del comercio eran los jueces, ¿sí? ¿Y los otros cómo era que se llamaban? ¿Los primeros que su merced dijo? Los que realizaban la actividad de comercio. Lo que escribí son las ordenanzas, es decir, como las normas. Sí, sí, Luego sí. hablé la corporación de mercaderes, que es donde estaba Eso el es. registro de esas personas que se dedicaban a la actividad del comercio. Ok. Qué pena, profe. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿los tribunales de comercio es lo que hoy día son los jueces o al revés? Los tribunales de comercio son lo que nosotros conocemos hoy como los jueces. En muchas partes del mundo iberoamericano, cuando ustedes escuchen los tribunales, se están refiriendo a los jueces, a los juzgados. Ah, perfecto, gracias, profe. Porque para nosotros, pues los tribunales vienen siendo los jueces de segunda instancia. Pero en muchos sitios de Iberoamérica, los tribunales se les llama también a los jueces de primera instancia, lo que nosotros conocemos como los jueces. Que ustedes lo verán más adelante cuando vean los procesales, que van a ver entonces que están los jueces civiles, que los jueces laborales, que los jueces administrativos, los jueces penales. Bueno, seguimos. Entonces, en esa época, la ordenanza que estuvo mucho más tiempo vigente fue la ordenanza de Bilbao.
No sé si ustedes han escuchado o habrán leído. Bueno, eran unas lecturas de las que se colocaban antes en el bachillerato. Y era la historia de Robin Hood. ¿Se han escuchado sobre la historia de Robin Hood? Sí, señor. ¿Y cuál es digamos, como que lo que significa o el mensaje cuando ustedes escuchan la historia de Robin Hood? Robarle a los ricos para darle a los pobres. Exacto, esa es la idea que nos venden, pero realmente lo que asocian a eso de esa teoría de lo de Robin Hood era que cuando se hacía esta actividad del comercio, dentro de las normas estaba que el vendedor llevaba la cosa hasta el lugar donde estaba el comprador. Entonces, si en el camino se perdía la cosa porque lo robaran, lo asaltaran, adivinen quién respondía. ¿El comerciante, que es el vendedor, o el comprador? ¿Quién creen ustedes que respondía? Comercial. Exacto. Entonces, por eso, de ahí que surge ese tipo de teorías de que, Robin Hood, entonces le quitaba a los ricos para a los pobres, pero viene de ese contexto, porque entonces el pobre comerciante era el que tenía que asumir la pérdida. De ahí que posteriormente, hacia el siglo XVIII, empieza la actividad del trust en los Estados Unidos, es decir, la actividad del seguro, de asegurar las mercancías, y empieza a cambiar la dinámica y entonces el comerciante vende, pero el comprador es el que asume el riesgo del traslado desde donde está el vendedor hasta donde vive el comprador. Y ya ahí cambió la dinámica. Y entonces si se le perdió durante el camino, fue responsabilidad del comprador, porque el vendedor entregó su mercancía y chao pescado. Y si durante el trayecto se lo robaban, ya eso no era responsabilidad entonces del vendedor, del comerciante. Pero esa historia de Robin Hood viene de ese contexto. Entonces estas ordenanzas, la más importante, por decirlo de alguna forma, la que estuvo mucho más tiempo vigente, fue la ordenanza de Bilbao. Bilbao estuvo vigente desde 1511 hasta 1829, que es hacia finales del siglo XVIII donde empieza el movimiento codificador. Y el movimiento codificador, como su nombre lo indica, es porque empezaron a expedirse los primeros códigos de comercio. El primer código de comercio que se expidió fue el Código de Comercio francés, en 1798, pero ese Código de Comercio francés venía inspirado por la Revolución Francesa. Me imagino que ustedes también han escuchado sobre la Revolución Francesa, sobre la toma de la Bastilla, por ejemplo. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? A ver, en esta clase vamos a recordar mucha historia. 1789. El 5 de mayo de 1789. El 5 de mayo de 1789 fue la toma de la Bastilla, lo que ustedes van a encontrar ahora en los Campos Elíseos en París. Entonces, de ahí, cuando surge este movimiento de la Revolución Francesa, que ellos tenían 3 consignas. ¿Recuerdan cuáles eran las 3 palabritas o las 3 consignas de la Revolución Francesa? Es decir, ¿qué perseguía? Libertad, igualdad, fraternidad. Igualdad, fraternidad y libertad. ¿Por qué hablaban de la libertad? Porque querían, o ya empezaba un movimiento que aboliera la esclavitud. Es decir, de que las personas no tuviesen que estar en la condición de esclavitud. Ahí se hablaba de la libertad, de que las personas adquirieran su libertad. Y hablaban también de la igualdad, y es donde, bueno, salen muchos escritores posteriores, como Montesquieu, y todo eso, que empiezan a hablar luego de muchas teorías sobre cómo debe ser la administración del Estado, de la República y todo eso que conocemos hoy en día. Buscaban, entonces, dentro de toda esa inspiración que había en esa época, en esa Europa convulsionada, surgen entonces estos primeros códigos como resultado de esas situaciones sociales, de esas consignas o de esas reclamaciones. Si ustedes miran muchas de lo que nosotros hoy tenemos en el mundo occidental,
y cuando hablo del mundo occidental me refiero al continente americano y a Europa, han surgido desde la Revolución Francesa. O sea, muchas de las situaciones que tenemos hoy vienen de la Revolución Francesa. O sea, han sido conquistas que se han dado durante el tiempo. Wilmar, estaba levantando la mano Wilmar. Profesor, estaba averiguando sobre la vigencia de la ordenanza de Bilbao, pero ya vi el chat. Mil gracias. Ok, entonces, ese primer código, 1798, el primer código francés, también viene inspirado del Código Civil Napoleónico. Nuestro Código Civil es fiel copia del Código Civil chileno. Me imagino que eso ya ustedes lo vieron, tuvieron que haberlo visto en Civil General, ¿cierto? Ya Claro les que sí, habían profe. dicho eso, que nuestro Sí, Código sí. Civil fue elaborado por Andrés Bello, y don Andrés Bello Andrés hizo Bello. el Código Civil chileno, pero el Código Civil chileno estaba inspirado en el Código Civil de Napoleón. Ujú. Entonces, de ahí que nuestro Código Civil tiene mucha influencia europea. De ese movimiento surge ese primer código de comercio en Francia. Pero en España, el primer código surge en 1829 y por eso la ordenanza de Bilbao rigió hasta 1829. Ahora, yo hago una pregunta ahí suspendiéndome en el tiempo un momento. ¿Alguien me podría decir cuándo fue la independencia de Colombia? 1810, ¿no? 1819. Bueno, 1819. realmente, digamos, no hay mucha ilustración al respecto. Yo sé que nosotros celebramos el 20 de julio, no somos tan patriotas como los norteamericanos, que el 4 de julio para ellos es una festividad. Para nosotros el 20 de julio es un día que pasa sin pena ni gloria, es un festivo y listo, ya. No tenemos, digamos, como ese arraigo con la fecha de la independencia, pero es producto, digamos, de la falta de claridad sobre nuestro proceso independentista. ¿Por qué? Porque oficialmente se toma como que el primer acto de independencia fue romper el florero de Llorente el 20 de julio de 1810. Pero resulta que antes de eso, varios años antes, es decir, hacia 1790 y pico, no recuerdo la fecha exacta, hubo un movimiento que se levantó en Socorro, Santander, que fue el movimiento de los comuneros. Entonces, si nosotros no fuéramos mucho más atrás en el tiempo, realmente donde empezó la gesta, podríamos decir que fue con el movimiento comunero, que en nuestro calendario no hay ningún festivo donde se hable de los comuneros ni nada de eso. Profe, eso fue en 1781. Ok, gracias. Entonces, se toma oficialmente que el 20 de julio es como el primer grito de independencia. Pero resulta que los criollos no querían realmente la independencia, lo que buscaban era una participación en el poder, porque resulta que el virrey que vivía en Santa Fe, aquí en Bogotá, era español, no podía ni siquiera ser hijo de español. Entonces lo que querían los criollos era poder participar del gobierno. Realmente ellos no buscaban una independencia. Por eso hablamos que hay toda una serie de sucesos entre 1810 y el 7 de agosto de 1819. Y en esa época empezaron algunas provincias del Virreinato de la Nueva Granada, que es como nos llamábamos en ese momento, Virreinato de la Nueva Granada, donde el cual también hacía parte Panamá y Venezuela y Ecuador. Éramos un solo país, de ahí la idea de Bolívar de la Gran Colombia. Entonces, en ese momento, se habla de que la primera provincia en declararse independiente fue la provincia de Cartagena, en 1811, el 11 de noviembre, y la de Cundinamarca en 1813, la de Panamá también como en 1811, 1812, y así sucesivamente. Entonces fueron dándose esas gestas como por provincias, por zonas, y se sella finalmente con la batalla de Boyacá. ¿Ok? El 1819. Pero durante todo ese tiempo nosotros seguimos
rigiéndonos por las leyes españolas. O sea que en el virreinato de la Nueva Granada, lo que hoy conocemos como la República de Colombia, en 1819, cuando se había declarado independiente, ¿qué legislación aplicaba para los comerciantes? Según lo que hemos visto. Española. La ordenanza de Bilbao. Entonces, estaba aplicándose en el momento que nosotros ya nos habíamos declarado independientes, seguía rigiendo la ordenanza de Bilbao. Posteriormente, cuando ellos expiden su primer código, en 1829, el primer código de comercio español, nosotros ya éramos independientes, pero no teníamos nuestra propia legislación, o sea, que aplicaba el Código de Comercio Español y ya éramos independientes. ¿Sí logran captar la idea? Éramos independientes, O sea, pero no el primer Código de Comercio en Colombia se expide en 1853. O sea que entre 1819, que nos declaramos independientes, y 1853, estamos hablando de unos 34 años aproximadamente, teníamos para regular la actividad del comercio el Código de Comercio Español. Y ya éramos independientes. Si ustedes miran la historia de toda Latinoamérica, desde México hasta la Argentina, todos los países entre 1810 y 1820 en ese rango, o hasta 1825, más o menos en ese rango, tuvieron sus guerras de independencia de la corona española. Otra suerte corrieron las islas del Caribe. De ahí que hay una diferencia, me perdonarán los amigos que de pronto sean un poco de izquierda, que la Revolución Cubana estaba en un contexto diferente al del resto de Latinoamérica. Porque entre el siglo XIX, durante todo este tiempo del siglo XIX, donde ya todos estos países de Latinoamérica habían logrado su independencia de España y habían empezado una vida como repúblicas independientes, lo que habían hecho los cubanos era pasar del dominio de la corona española a ser, digamos, como conquistados por los Estados Unidos, pero realmente nunca se habían independizado. No habían tenido una independencia. Por eso, cuando triunfó la Revolución Cubana, el 2 de enero de 1959, el contexto era diferente al que vivieron todos los países de Latinoamérica. Hay un documental en Netflix que se llama Cuba Libre, para los que quieran verlos un poco sobre la historia de Cuba. Entonces, ¿Cómo, profe? Cuba Libre, Cuba Libre. Entonces, cuando uno mira, sí, José Martí, listo, fue uno de los líderes que se levantó en contra de los españoles, pero luego ellos digamos, fueron tomados por Estados Unidos, así como todas las islas del Caribe. De hecho, Puerto Rico es un estado libre asociado, el único país en el mundo que es un estado libre asociado a otro. Y fíjense que si ustedes miran el mapa de los Estados Unidos, dentro de los 50 estados no está Puerto Rico. Cuando uno allá habla en el argot popular en los Estados Unidos, dice Puerto Rico, tomando el pelo, el estado número 51, porque oficialmente no hace parte de los Estados Unidos, oficialmente. Y fíjense que ellos no tienen presidente, ellos lo que tienen es un gobernador, pero dependen del presupuesto de los Estados Unidos. Entonces, esas islas del Caribe tuvieron una situación diferente a la parte continental, a la parte de Latinoamérica. De ahí que la influencia que se ejercía de la Revolución Cubana no estaba acorde con la realidad que se vivían en países como, por ejemplo, Colombia. O sea, si ustedes miran la historia hago un paréntesis para hacer un poco de la historia del país del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, miramos que los contextos eran diferentes y no había lugar a que pudieran tener similitudes
lo que se buscaba o que lo que se había conquistado en la Revolución Cubana para replicarla en el caso colombiano. Y era que nosotros, por ejemplo, teníamos una libertad, éramos un país libre hacía muchísimos años. Cuba logró esa independencia de España como 80 años después del resto de Latinoamérica, más o menos. O sea, hacia finales de 1800. 1890 y pico, más o menos, por allá. Ellos tomaron como 80 y pico años después fue que se lograron independizar de España. Entonces, todo eso hace que el contexto de ellos sea diferente al de nosotros. Por eso no es fácil tragar entero de que la Revolución Cubana y hay que replicarla aquí en Colombia. Eso no es así tan sencillo porque eran contextos muy diferentes. Retomando la historia por la que vengo de la actividad del comercio, entonces en 1853 se expide ese primer código de comercio. Luego en 1845 se había promulgado un segundo código de comercio en España, el cual se había inspirado en una reforma que se había hecho en Francia unos años antes al código de comercio francés, pero aquí en Colombia ese segundo código se expide en 1887. Y el tercer código, que es el que se encuentra vigente, en mayo de 1971. Ese es el que todavía está vigente, el código actual. Entonces, hablemos un poquito de la historia del país sobre el siglo pasado y finales del antepasado. ¿Profe, una pregunta? Dime. ¿El de 1971 es el que hay actualmente? Sí. O sea que a través de la historia solo han habido 3. ¿El del 53, 87 y 71? Sí. Gracias, profe. Entonces, nosotros obtuvimos la independencia en 1819. Desde 1813 más o menos hasta 1830 nos llamamos la Gran Colombia. En 1830, por las diferencias entre Santander y Bolívar, se disuelve y pues cuando Bolívar se retira y muere en la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta. ¿Cuáles eran las ideas de Bolívar y las ideas de Santander? O sea, podríamos decir que cuáles eran liberales y cuáles eran conservadoras. ¿Bolívar era centralista, profe? Bolívar era conservador y Santander Conservador liberal. y Santander liberal. Realmente no. ¿Profe, tiene que ver con las constituciones regionales que habían en la época como la de Santander? No, no porque la constitución de Río Negro y eso fue posterior a la muerte de ellos. Ok, gracias. En ese momento venían, digamos, iban formando las ideas demócratas y las ideas republicanas. Las ideas republicanas es lo que nosotros conocemos aquí en Colombia como el Partido Conservador. Y el Partido Conservador era más centralista, o esas ideas que buscaba Santander eran más centralistas. De hecho, hoy nuestro modelo político es centralista. Y entonces uno critica que todo tiene que ser desde la capital. Entonces me entenderán un poco más los que son de afuera. ¿Sí? Me imagino que aquí hay algunos que son de afuera de acá de la capital, que son de las provincias, de las regiones. Entonces, uno lo mira desde afuera, bueno, pero todo tiene que pasar por la capital, todo de manejarse desde allá. Pero cuando se da esa posibilidad de que se administren los recursos directamente, entonces ocurren situaciones que se dice que por qué no se ejerce más control. Y esa es como, digamos, la diatriba en la cual han estado como que toda la vida. Como que, bueno,
hay un centralismo, todo se maneja desde la capital, pero ¿hasta qué punto le damos autonomía a las regiones? ¿O hasta qué punto los departamentos pueden tener digamos, su propio criterio y manejar sus propios recursos? Esas ideas vienen de Santander. Hay que Santander se conoce como el hombre de las leyes, mientras que Bolívar eran unas ideas federalistas. Y la idea federalista, pues todo lo opuesto al centralismo. ¿Por qué? Porque en la idea federalista o en la federación se busca que cada estado o departamento tenga mayor autonomía, no dependa tanto de la capital, del centro. Esas eran las disputas. Entonces, si nosotros lo vemos, esas eran las ideas como tal, pero realmente Bolívar pues tenía unas ideas más progresistas, más hacia lo liberal, hacia lo que representarían hoy los demócratas. De ahí que tuvimos un periodo entre 1830 más o menos y 1863, perdimos alguna parte del territorio después de que la segregación de Venezuela y de Ecuador, y nosotros conocemos ese periodo como la Patria Boba. Esto no es nuevo, ¿verdad? Lo han escuchado anteriormente. Luego llega en 1863 y se instala el modelo federalista, y entonces pasamos a llamarnos los Estados Unidos de Colombia. Y no hablábamos de los departamentos, sino los Estados Unidos de Colombia. Pero en 1886 gana la presidencia Rafael Núñez, el único presidente cartagenero que ha habido, y Rafael Núñez, quien ha sido 4 veces presidente de la República oficialmente, es el único que ha podido tener 4 mandatos, aunque los mandatos no eran de 4 años. Tuvo algunos mandatos de 2 años y se tuvo que retirar, de cual una anécdota que voy a hablar ahora, por cuestiones de enfermedad, y terminó muriendo en su casa en El Cabrero, en Cartagena. Entonces, en 1886 cambiamos de ser un modelo federalista a un modelo centralista. Y ese modelo centralista es el que tenemos vigente hoy en día. De ahí, al cambiar ese concepto, es donde se pide en la mayoría, por ejemplo, el Código Civil. El Código Civil, si bien es cierto que viene desde 1863 más o menos, cuando lo adoptó Cundinamarca como el Código Civil de Cundinamarca, y posteriormente en 1887 se adopta como el Código Civil de la Unión, es decir, porque ya inicialmente habían los estados a empezar a promulgar el Código Civil, y en 1887 se habla del Código Civil de la Unión, cuando ya se unen los estados como tal, y se habla de un país centralista, como estamos hoy en día. Y surge la Constitución de 1886, bueno, que ya ustedes saben que estuvo vigente 105 años hasta 1991. Y de ahí que es en 1887, pues se pide ese segundo Código de Comercio. Pero posteriormente a esas disputas, o con ocasión de esas disputas, hacia 1899 más o menos, ocurre la Guerra de los 1000 días, que dura 3 años. Esa Guerra de los 1000 días, entre los liberales y los conservadores, que surge como ese pleito de qué modelo de país o qué modelo de nación debía desarrollarse. Y vemos que hoy está vigente el mismo modelo, así no se hable de los dos partidos tradicionales, pero son como dos modelos antagónicos. Entonces, entre finalizar la Guerra de los 1000 días y mediados del siglo XX, hubo una hegemonía conservadora. Habían elecciones cada 4 años y ganaba el Partido Conservador. Entonces, el partido ganaba pues con diferentes personas. No significa que hubiese necesariamente una dictadura, que es la que de pronto se le critica digamos, a modelos que no se consideran democráticos, como el caso de Cuba, como el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, como lo fue en su momento hasta hace poco Bolivia,
como se pretendía también que ocurriera en el Ecuador, donde una persona llegaba y se postulaba y ganaba esa persona. Ahí es donde hablamos de esos modelos dictatoriales, donde utilizan la democracia para llegar al poder y luego cambiar todas las reglas y que esa persona es la única que puede gobernar. Pero el Partido Conservador en Colombia no hizo eso. El Partido Conservador ganaban con diferentes personas. Para anécdota, hay en la Academia de Historia de Barranquilla, cuando estaban gobernando los conservadores, resulta que en la cédula de la época se colocaba el partido. O eras liberal o eras conservador. Entonces había toque de queda. En los gobiernos conservadores se imponía toque de queda a partir de las 7 de la noche todos los días para los liberales. Entonces cuando la policía te paraba en la calle y te pedía la cédula, eres liberal, hay toque de queda, vas preso. Ese tipo de cosas no se mencionan, ¿cierto? Ustedes no escuchan ese tipo de cosas, pero son anécdotas de nuestra clase política. Entonces, las primeras guerrillas que se dieron antes de 1950 en Colombia, se dieron esas guerrillas de origen liberal, las cuales tenían un contexto diferente al de la Revolución Cubana, porque primero todavía no se había dado la Revolución Cubana. Y segundo, porque lo que se buscaba en ese momento era que hubiese alternancia en el poder, es decir, que gobernaran los conservadores, luego pudieran ganar las elecciones los liberales y que hubiese esa alternancia. Esas primeras guerrillas de origen liberal, que de ahí es donde ustedes habrán escuchado, Guadalupe Salcedo, el señor Tiro Fijo, que se entregaron en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Si dijéramos que la única espacio en los últimos 100 años donde el país ha podido, podemos decir, pacífico, sin conflictos, sin grupos armados ilegales, fue en la dictadura de Rojas Pinilla, paradójicamente. Entonces, en esa fecha, entre el 53 y el 57, acabó las guerrillas, construyó el Dorado, construyó el aeropuerto del Dorado, construyó mucha de la infraestructura que tenemos hoy durante ese mandato de Rojas Pinilla. Después, Rojas Pinilla sale del poder, queda gobernando una junta de generales que gobernaron por 6 meses. Y vino el Frente Nacional. Gobernaban 4 veces los liberales, 4 años los liberales, 4 años los conservadores, y así hubo esa alternancia. En el año 70 surge el movimiento 19 de abril, conocido como el M-19, surge como producto del robo de las elecciones, porque Rojas Pinilla, que se había postulado para la presidencia como del partido ANAPO, de la Alianza Nacional Popular, iba punteando en las encuestas. Y ese domingo se fue la luz, como a las 8 o 9 de la noche se fue la luz cuando estaban haciendo por radio los boletines de la registraduría, y al día siguiente resulta que se volteó la torta y entonces terminó ganando Misael Pastrana Borrero, o sea, el papá de Andrés Pastrana. Tenía que ganar porque era el pacto político del Frente Nacional. Es la única oportunidad donde podríamos decir que oficialmente en Colombia se robaron las elecciones, en 1970, cuando ganó Misael Pastrana. Gobierno durante el cual se expidió el actual Código de Comercio. ¿Para qué menciono eso? Para que ustedes vean cómo en la historia a veces las cosas no han sido como nos las cuentan en los medios o en las redes sociales últimamente. Y resulta que muchos de los males que tenemos hoy en día en el país se los achacamos a los últimos 3 gobiernos o a los últimos 3 personajes que han estado en la presidencia. Pero nosotros teníamos un modelo aplicado que se llamaba el modelo cepalino. Y el modelo cepalino, o la CEPAL, que es la Comisión Económica para la América Latina, promovía, entre otras cosas, comprar los productos nacionales.
O sea, esa comercial que ustedes ven ahorita de que colombiano compra colombiano. Eso es modelo cepalino. Resulta que cuando llega en 1990 César Gaviria Trujillo a la presidencia, el Partido Liberal, hace la apertura económica y entonces pasamos del modelo cepalino a una apertura económica de libre mercado, pero realmente nunca ha habido libre mercado. Y los males que hoy ustedes han escuchado por las redes que le achacan al gobernante de turno, vienen gestados desde el gobierno de César Gaviria Trujillo. Y ustedes no van a escuchar nunca que endilguen responsabilidad a César Gaviria o a Ernesto Samper por lo que estamos hoy viviendo en materia de políticas sociales. Fueron de la década del 90. No, con eso no estoy defendiendo a Uribe ni nada de eso, no soy uribista. Pero al César lo que es del César. Entonces, esto impacta el modelo económico porque permite una economía de libre mercado. Y a partir de 1990 se empieza a abrir, o con la Constitución de 1991 se empieza a abrir el mercado. De pronto los que son contemporáneos conmigo se recordarán que existía un comercial de televisión cuando era solo Telecom, cuando para hacer llamadas a larga distancia era únicamente Telecom. Y había como un comercial o un programa de ellos que se llamaba Te Marco. Y era que si yo quería llamar al exterior, tenía que llamar a la operadora de Telecom, colgar el teléfono y esperar que la operadora enlazara la llamada. No es con la facilidad que ustedes tienen hoy en día de que levantan el teléfono o incluso desde el celular llaman y eso en cuestión de segundos ya está la conexión establecida. Y estamos hablando de la década del 90. Entonces, cuando se empieza a liberalizar el mercado, o sea, no hace mucho tiempo, hace unos 25 años promedio, cuando se empieza a liberalizar el mercado y empieza a llegar la competencia, es cuando empieza a mejorar un poco para el consumidor. Entonces, llega el señor Slim, llegan los españoles y es la oferta que tenemos hoy. Entonces, si los de Claro me ofrecen un servicio que no me gusta mucho o que la calidad no está muy buena, pues yo puedo terminar el contrato con ellos y me voy y celebro un contrato con Movistar. O estoy con Movistar, voy y celebro el contrato con UNE. ¿Sí? Y esa, digamos, esas situaciones que vemos hoy son producto de esas aperturas o esos cambios en el mercado. Cambios que no han sido fáciles. Ustedes saben que normalmente los cambios no son fáciles, pero quería un poquito como que miráramos la historia del comercio, desde dónde venía la actividad del comerciante, qué aspectos importantes habían transcurrido durante todo este tiempo. Y mañana vamos a continuar y mañana vamos a hablar mañana voy a hablar de las teorías subjetivas y la teoría objetiva del derecho comercial. Vamos a mirar las características que tiene el derecho comercial y vamos a mirar las fuentes del derecho comercial y cómo se relaciona el derecho comercial con otras áreas del derecho. ¿Preguntas? ¿Aportes? Profe, yo tengo una consulta. ¿Cómo vamos a hacer para elegirlos? El tema de los grupos, porque ya están los grupos hechos, simplemente ayer no tuvimos como la aclaración de si elegimos nosotros el tema o tú nos vas a elegir el tema cada uno. Yo lo elijo, por ahí está John. El monitor, mañana. Sí, profe, aquí estoy. Mañana me pasas el datico apenas empecemos la clase y... Sí, señor. Y entonces yo digo cada grupo el tema que le toca. Algo que se me había pasado ayer. Cada clase voy a colocar un foro en el aula virtual. Más tarde va a aparecer en el aula el foro de la sesión de ayer, de la sesión 1 y la de hoy, la sesión 2.
La idea es que ustedes respondan esos foros, ¿sí? Con sus propias palabras. Van a tener 1 o 2 preguntas, o lo mucho 3 preguntas. Perdón, profesor, hasta el momento no están subidos, ¿cierto? Sí, dije que más tarde va a aparecer, todavía no están. Entonces, para que sepan que va a haber un foro, clase por clase. Entonces, más tarde va a aparecer el foro de la sesión de ayer y la sesión de hoy. Mañana, cuando ya lleguen a la clase, pues va a estar el foro de la sesión de mañana, de la sesión 13. En esos foros van a estar unas preguntas sobre lo que vamos a tratar en la clase, sobre el tema que vamos a tratar en la clase. Entonces, para que si ustedes están pilosos de la clase, están pendientes, al terminar la clase, pues responden las preguntas según lo que hemos visto en la misma. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Feliz noche. Feliz noche, profe. Feliz noche. Pase buenas noches.